En este primer capítulo de la asignatura Sistemas de Control de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería en la UNICEM, con sede en Olavarría, vamos a dar un pantallazo de los conceptos fundamentales de la teoría clásica de control y del modelado de sistemas dinámicos. En esta clase analizaremos las características de los sistemas de control para poder abordar posteriormente su diseño. Hemos estado hablando genéricamente de lo que es controlar una planta, controlar un proceso, y en alguna oportunidad hemos mencionado más precisamente el control de alguna variable de ese proceso. En realidad, lo que nosotros vamos a querer controlar justamente son, desde un punto de vista dinámico y estacionario, ciertas variables de un proceso. Entonces, conviene hacer una clasificación de estas variables en una gran división. Consideraremos variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada pueden ser variables manipuladas, que son justamente las que vamos a manejar para poder modificar la salida, esa variable de salida, del modo que pretendemos para nuestro sistema de control. Y también tenemos variables de entrada al proceso que las clasificamos como perturbaciones. Son aquellas señales que hacían que la variable que estamos controlando no tengan se alejen del valor que nosotros pretendemos. Veíamos ejemplos de perturbaciones en los depósitos con líquido, por ejemplo, cuando la temperatura bajaba porque bajaba la temperatura del líquido de entrada. Esa menor temperatura del líquido de entrada es una perturbación que nuestro sistema de control va a tener que rechazar. Hay perturbaciones que son medibles y perturbaciones que son no medibles. Las que son medibles, vamos a ver que hay estrategias para definir un sistema de control que las rechace más fácilmente. La otra gran clasificación son las variables de salida, que también pueden ser medibles o no medibles. La variable de salida es directamente la variable que nosotros queremos controlar y afortunadamente, si son medibles, vamos a poder colocar un sensor y poder realimentar el valor que tiene esa variable para poder controlarla correctamente. Ya si son variables que no son medibles las que queremos controlar, como es el grupo de estas variables z, bueno, ya vamos a ver de qué manera nos ingeniamos para poder controlarlas también. En esta gráfica podemos observar un lazo típico de control, un lazo realimentado de control, en el que tenemos el proceso del cual vamos a querer controlar la variable de salida, que es la que denominamos variable controlada, y bueno, toda la nomenclatura que tienen aquí, en este caso la variable controlada o de salida llamada CDT o IDT, es para denotar que son señales variantes en el tiempo, y toda esta nomenclatura, les decía, es la que frecuentemente van a encontrar en la bibliografía. El otro gran elemento de este lazo típico de control es el controlador, que justamente proporciona la variable manipulada, la variable de salida, que es esta UDT, XDT o MDT, que es una variable tal que al alimentar el proceso con esa variable provoca que la variable controlada se comporte como nosotros queremos.
Fíjense ustedes que la variable de entrada al controlador es una señal de error que se produce por la diferencia entre la referencia consigna o setPoint, RT, menos el valor de la variable controlada. Este valor de la variable controlada yo lo recupero, soy capaz de medirlo a través de un elemento que es el sensor, que puede ser una termocupla, una resistencia de platino, un medidor de nivel en el caso del depósito o cualquier otro elemento que sea capaz de transformarme esa variable física que yo quiero controlar, generalmente en una señal de tipo electrónica. Entonces, esta señal de error que va a tener como entrada nuestro controlador es siempre la diferencia entre lo que yo deseo, que se lo digo al sistema de control a través de la referencia, y lo que yo en realidad tengo, que es la variable controlada. Hay otro elemento que es el elemento comparador, que es el que justamente hace esta diferencia entre lo que tengo y lo que quiero. Y hay otro elemento entre el controlador y el proceso, que es el actuador. El actuador en general lo que hace es una adaptación de impedancias, por decirlo de alguna manera, entre la señal de salida del controlador, que generalmente es una variable de poca potencia, y la variable causal, la que realmente provoca un cambio en el proceso para darme la salida que deseo, que suele requerir más potencia. Por ejemplo, imaginen estar controlando con una resistencia calefactora un recinto térmico y la señal que sale del controlador es una señal electrónica. Con esta poca potencia que tiene no puedo calentar, no puedo modificar la temperatura dentro de ese recinto térmico. Necesito mayor potencia. Entonces esa señal electrónica va a manejar algún dispositivo que me dé, por ejemplo, una mayor cantidad de corriente para hacer atravesar una resistencia y provocar el calor que necesito para calentar ese recinto térmico. Bueno, el otro elemento que aparece en esta gráfica es el de la señal de perturbación, PDT, DDT o D'T, que es toda aquella señal o variable que provoca un apartamiento a la variable controlada de lo que yo estoy queriendo, ¿no es cierto? De lo que yo le he transmitido a través de la referencia o el setPoint. Esto es inevitable porque siempre el proceso interactúa con el entorno en el que se encuentra y siempre hay variables en ese entorno que van a tender a modificar la variable de salida. Un aspecto importante de esto es que tanto el controlador como el proceso son dos sistemas dinámicos y causales. Vale decir que la salida de cada uno de ellos va a depender de la entrada que nosotros le estemos incorporando como una excitación, ¿no? En el caso del controlador es la señal de error y en el caso del proceso que quiero controlar es la variable manipulada. ¿De acuerdo? Bueno, cuando nosotros diseñemos un sistema de control, que por eso se llama sistema, ahora entendemos un poquito mejor. Fíjense la cantidad de elementos que intervienen para poder controlar la variable de salida. Tenemos el actuador, el sensor, el controlador, el comparador y todas las señales involucradas. Por eso se denomina sistema. Les decía entonces que al analizar el sistema de control se mezcla una parte de análisis,
o sea, tengo que ser capaz de analizar y de alguna manera describir lo que se tiene, el proceso que se tiene. Y otra parte que es de síntesis, o sea, algo que tengo que diseñar yo como ingeniero para conseguir lo que pretendo de la variable controlada. O sea, cuál va a ser la estrategia de control, lo que yo voy a alojar dentro del controlador y los otros elementos, ¿no? Seleccionar un actuador, seleccionar un sensor adecuado. La resolución del diseño del sistema de control se están combinando tres tipos de problemas que cada uno puede dar lugar a una materia en sí misma, que vamos a ver ahora a continuación. Estos tres problemas consisten en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos nuestro proceso de tipo causal, o sea que la salida es el producto de tener una excitación a la entrada, una señal a la entrada, y vamos a denominar E, M y S respectivamente a la señal de entrada, al modelo de ese proceso y a la salida de ese proceso. Vamos a suponer que somos capaces de conocer dos de ellos y el problema a resolver entonces va a quedar definido en la determinación del tercero que es desconocido. Entonces, si suponemos que conocemos la entrada y la salida, podemos, de distintas maneras que ya se verán, determinar el modelo. Conociendo entrada y salida, uno puede obtener un modelo para su planta, y este problema se conoce con el nombre de identificación de la planta. La obtención del modelo es la identificación. Si en otra situación yo conozco la entrada y conozco el modelo, puedo determinar el tercer elemento, que sería la salida, y este es el problema que se conoce con el nombre de problema de simulación. Esto es muy conocido, muy utilizado hoy en día con la potencia de cómputo de que disponemos, porque los modelos se realizan para ser resueltos en una computadora, por ejemplo, una computadora digital, y de esa manera poder, en cierto modo, predecir el comportamiento de un determinado proceso, una determinada planta. Si los elementos que conozco son el modelo y la salida, puedo determinar la entrada, y este justamente es el problema de control, el que nos va a ocupar fundamentalmente en este curso. Si bien el énfasis va a estar puesto en el control, vamos a ver que para realizar este análisis y esta síntesis de los elementos que necesito para un sistema de control, voy a tener que utilizar o ir resolviendo secuencialmente estos tres problemas de identificación, simulación y control. Aquí conviene que maticemos un poco cómo es el hecho de conocer en el problema de control el modelo y la salida. El modelo, supónganse que lo podemos identificar, el modelo de la planta que queremos controlar, y la salida va a ser nuestro diseño o nuestro trabajo de ingeniería, de decir cómo quiero que sea esa salida, cómo la voy a especificar. Yo quiero que tenga tal velocidad, que sea estable, que converja con una precisión determinada. Eso van a ser características que yo defino en la salida, y por lo tanto digo que la conozco, la determino. Entonces, conociendo esa salida y el modelo, voy a después ver qué señal de entrada, recuerden siempre la relación causal que existe entre entrada y salida, qué señal de entrada le voy a tener que dar de comer a mi planta para que me dé esta variable de salida
o variable controlada. Esa señal de entrada que estoy viendo aquí en este esquema va a provenir justamente de un controlador dentro de un lazo cerrado como el que acabamos de ver. Otra clasificación que podemos hacer de los sistemas de control es en función de la información, el uso que se hace de la información de la variable controlada para nuestro sistema de control. En este sentido, el eje de análisis nos arroja los siguientes tipos de sistemas: el sistema de lazo abierto, el sistema realimentado, el sistema inferencial o el sistema de acción por avance o avanación. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle. El sistema de lazo abierto es aquel en el que se hace el uso de la variable controlada una sola vez mientras se está armando el sistema de control, en el proceso que se conoce como calibración del equipo. Imagínense entonces que tenemos nuestro esquema como muestra la figura, el proceso controlado, las variables que vamos a controlar a la salida y el controlador que proporciona las variables manipuladas de acuerdo a las referencias que le estamos solicitando a nuestro sistema. Como se ve, el controlador en este caso no tiene ninguna información de cómo es la situación de la variable controlada. Imagínense en esta gráfica que vemos un poco más abajo, tenemos un recinto térmicamente aislado con una cierta pérdida que está simulada por la válvula esa de escape. Tenemos una resistencia calefactora que calienta ese recinto, una electrónica adecuada, de modo tal que moviendo un potenciómetro, esta resistencia variable que vemos aquí, podemos darle distintas temperaturas. Entonces, la calibración de esto se da a medida que vamos moviendo el potenciómetro, medimos la temperatura y marcamos una escala graduada en el potenciómetro para decir que el recinto se encuentra a, qué sé yo, 0, 5, 10, 15, 20 grados y así siguiendo. Ahora, claro, esto yo de fábrica, digamos que sale así el equipo. Imagínense que este recinto va uno a Jujuy a trabajar y el otro se va a Tierra del Fuego a trabajar. Entonces el entorno en esos dos lugares, el entorno en cuanto a temperatura va a ser muy diferente e incluso variante de acuerdo a las estaciones del año en el que nos encontremos. Todo esto son las señales de perturbación que veníamos identificando en nuestro sistema de control. Entonces, cuando yo ponga el potenciómetro para que dé 10 grados, si en Jujuy hay una temperatura ambiente que es, digamos, de 30 grados, bueno, capaz que eso interactúa con el recinto térmico y la temperatura final dentro del recinto va a ser un poco superior a esos 10 grados que yo le puse, ¿no? De la misma manera, si está en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y la temperatura ambiente es de 0 grados, entonces ahí difícilmente también cuando yo le ponga los 10 grados al potenciómetro, dentro del recinto tenga los 10 grados que estaba esperando. Justamente eso es lo que vienen a resolver los sistemas realimentados, o sea, en los que yo tengo un comparador entre la temperatura que estoy queriendo para el recinto, si seguimos con el mismo ejemplo, y la que tengo en realidad. Y con esa señal de diferencia, con ese error, alimento el controlador. O sea, yo me valgo de la información de la variable controlada y la estoy retroalimentando negativamente, o sea, saco la diferencia para obtener la señal de error, para aprovechar esa información para controlar el proceso. En el caso que teníamos del recinto térmico, imaginen que pongo un sensor de temperatura, como se muestra aquí en la gráfica,
Y en este caso, bueno, el que está haciendo de controlador es este hombrecito que se va a fijar la temperatura real y manualmente va a mover el potenciómetro. La idea del curso es poder obtener un control automático, ¿sí? Los sistemas inferenciales son aquellos en los cuales la variable que queremos controlar no es medible directamente con un sensor, entonces de alguna manera hay que estimarla, y esto se hace generalmente a través de un modelo matemático. Esta información que estimamos es la que realmente utilizamos para realimentar el lazo de control, como se ve en el esquema que muestra la figura. Ejemplo de esto puede ser en un biodigestor que queremos controlar la cantidad de bacterias que están actuando. Sería imposible tener un sensor que cuente las bacterias online, y es mucho más sencillo medir, por ejemplo, otros parámetros dentro del digestor, como por ejemplo, qué sé yo, puede ser la cantidad de oxígeno o el pH, y a partir de eso tener una relación directa con esa medición y la cantidad de bacterias o la población de bacterias que está en este momento dentro del digestor, y con eso cerrar el lazo de control. Por último están los sistemas de acción por avance, que también llamamos Avanacción, o también denominados en la bibliografía en inglés como feed forward, alimentación hacia adelante, por contraposición a los sistemas de retroalimentación negativa o feedback, que estábamos viendo. En estos casos, lo que hace nuestro sistema de control es medir, en el caso de que sea posible, que sean variables medibles, mide la perturbación, y esto lo prealimenta a la variable manipulada, de modo tal que no afecte la señal de error que se genera por una realimentación negativa, por ejemplo, pero que pueda compensar directamente el efecto de esta perturbación sobre la variable controlada o la salida. Ya vamos a volver sobre estos tipos de control que son muy útiles cuando se puede medir la perturbación y se puede poner por encima de un lazo realimentado de control preexistente. Otro eje de análisis es la cantidad de salidas controladas y de entradas manipuladas que tiene nuestro sistema. Si son de una sola entrada y una sola salida, se denominan sistemas SISO, por el acrónimo en inglés de Single Input, Single Output. Si es de múltiples entradas y múltiples salidas, es Multiple Input, Multiple Output o sistemas MIMO. Y obviamente pueden ser combinaciones de los anteriores, tener una sola entrada y múltiples salidas, o tener múltiples entradas y una sola salida. Otro eje de análisis es la clasificación en función del tipo de señales que se manejan dentro del sistema de control. Entonces lo podemos clasificar en sistemas de tiempo continuo, en el cual todas las señales son analógicas, vale decir que estas variables que hemos ido analizando están definidas continuamente para todo instante de tiempo. Si no, los sistemas pueden ser de tiempo discreto, en los cuales tenemos señales de tipo digital definidas en determinados instantes de tiempo, no todo a lo largo del eje, y eso da pie a toda unas técnicas y metodologías para el trabajo en el control digital, que veremos también más adelante.
Y obviamente lo que se da frecuentemente son los sistemas híbridos que manejan tanto señales analógicas como señales de tiempo discreto. Esto obviamente lo que ha hecho es permitirnos el uso masivo de los microprocesadores en todos los niveles jerárquicos del sistema de control, desde el control digital directo, digamos, implementar el controlador con un microprocesador, hasta lo que serían los sistemas de control supervisorio, que están en la pirámide jerárquica del control, están por encima del lazo de control digital directo, monitoreando, justamente supervisando que el desempeño del controlador sea el correcto. Y después, por encima de esta supervisión local, tenemos la supervisión global, en el que en la cual hay un sistema que tiene información de varios lazos de control y de varios sistemas de supervisión local, y es capaz de aglutinar con ciertas variables monitorizadas el comportamiento de todo un sector o una sección de un proceso. Bueno, para concluir analizaremos un ejemplo de un control de temperatura en un recinto térmicamente aislado mediante una PC, que esto sería un control digital directo justamente, que ha sido implementado en el laboratorio por alumnos en otras ediciones del curso, y nos va a servir para fijar los conceptos que hemos venido viendo de clasificación de los sistemas de control. Fíjense entonces que tenemos aquí esto que hemos denominado horno. En realidad es una heladerita de camping que tiene la posibilidad de manejarse aplicándole una tensión de 12 voltios y distintos sentidos de circulación de corriente a través de un diodo Peltier, hacen que pueda calentar o enfriar ese recinto. En nuestro caso, justamente, el sistema actuador dentro de nuestro sistema de control va a ser este diodo Peltier con toda la electrónica necesaria de adaptación de tensiones para llevar la tensión de alimentación a 12 voltios y de suministro de corriente, que consume una corriente considerable de hasta alrededor de 2 amperes. Otro elemento que vemos aquí es el sensor de la temperatura, que está dentro del recinto del hornito. Esto es una resistencia de platino calibrada, denominada PT100, que varía su resistividad muy linealmente con la temperatura. Entonces, con una electrónica adecuada, uno puede traducir esa variación, la variación de temperatura, en una variación de tensión, ¿sí? Bueno, esta electrónica de adaptación es lo que está representado en nuestro esquema por estos triangulitos rojos que alimentan directamente a los conversores que unen los dos mundos, el analógico y el digital. Hay un conversor digital analógico y otro analógico digital, que son los que proporcionan estas mediciones. Por un lado, lo que se está censando a la computadora, y por otro lado, lo que está saliendo de la computadora como variable manipulada. Dentro de la computadora, lo que tenemos es la comparación, o sea, suponemos que por teclado le ingresamos
la temperatura requerida para el recinto térmicamente aislado. Dentro de la computadora se saca la diferencia, se calcula el error. Con ese error se hace un cálculo, digamos, estaríamos ingresando al controlador, y el controlador a la salida nos da una señal de actuación para manejar el diodo Peltier. Esa señal de salida del controlador, en este caso es la señal de salida de la computadora, es la variable manipulada. Bueno, este sistema de control, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, es un sistema de realimentación negativa de la variable controlada. Es un sistema de tipo regulador y servomecanismo. Es un sistema de una sola entrada y una sola salida, y es un sistema híbrido porque conviven las señales analógicas y las señales digitales. Creo que no comenté la diferencia de lo que es un sistema regulador y un sistema servo. Un sistema de control se puede comportar de modo tal de actuar como un regulador cuando la referencia, el set point, va a permanecer fijo, y lo que pretendemos como comportamiento del sistema de control es que sea capaz de rechazar las perturbaciones. Típicamente un regulador es el que regula la temperatura de la heladera de casa, que por más que abramos 20 veces la puerta de la heladera, estas perturbaciones son rechazadas y siempre el sistema lo lleva a la temperatura que nosotros le prefijamos. En cambio, un sistema de tipo servomecanismo es aquel que se diseña para que la referencia sea variable, para que se siga a cambios dentro de la referencia o el set point. Por ejemplo, puede ser un sistema de control que cierre el lazo en el control de la posición de un carro de impresora, por ejemplo, que tiene que estar todo el rato moviéndose y variando de una situación a la otra. O servomecanismo también se denominaba en algún tiempo al control de la dirección de las ruedas del coche con el volante. O sea, ya se sabe que va a ser variable la referencia o set point, y se diseña el sistema de control para que sea capaz de seguir lo más fielmente a esa variación de la referencia.